Muy buenas tardes, amigos que sintonizan BPI TV. Nosotros continuamos con más de las transmisiones desde la ciudad de Caracas, reporta Andrés Fornerino. Yo me encuentro con el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana, Freddy Superlano, a quien vamos a consultarle sobre un foro que se realizó en horas de la mañana desde el Palacio Federal Legislativo sobre la ley de recuperación de activos de corrupción. Queríamos saber, diputado, cuál es ese balance que se da hasta el momento, qué va a pasar con esta ley. Bueno, sí, la ley de recuperación de activos producto de la corrupción es una ley que se introdujo el año pasado por iniciativa de los diputados Olivia Solano, Juan Guaidó y el diputado Oli Florido. Es una ley que ya se venía armando, conformando, producto también de experiencia de otros países. Y este año le hemos dado, pues ya tuvo una primera discusión el año pasado. Ya este año estamos en la consulta pública, en la etapa de la consulta pública. Precisamente el día de hoy realizábamos un foro en relación a esta ley presentado por el cuerpo diplomático en Venezuela, también algunos rectores. Lamentablemente los medios de comunicación no tuvieron oportunidad de entrar, ya que se le impidió el acceso por la Guardia Nacional, pero es una ley que tiene mucho interés en la opinión pública y quizás por eso el gobierno hoy no quiso que los medios quisieran entrar, porque tiene que ver con cerca de entre 350.000 o 400.000 millones de dólares que estarían hoy pululando en distintos paraísos fiscales, bien sea en activos líquidos, es decir, en dinero, en cuentas bancarias, o bien sea en otro tipo de activos, como ya lo denunciaron en Panamá. Y en las últimas semanas hay unas declaraciones que tienen que ver con todo esto. ¿Y por qué decimos que tiene que ver? Porque una declaración que daba el ministro de Hacienda colombiano, que daba el senador también Marcos Rubio, en hacer una especie de un depósito donde todo lo que se recupere en estos países con los organismos de inteligencia financiera va a ser de nuevo, se va a traer a Venezuela. Entonces, la ley de recuperación de activos producto de la corrupción, pues tiene que ver con eso. Es una ley que tiene un símil en otros países, es una ley que se ha hecho en los últimos años pues con bastante detenimiento, con bastante seriedad. Ya hay una consulta pública bien amplia que se está haciendo a través de las redes sociales, se ha llevado a las universidades, colegios de ingenieros, estamos ya en la parte final y vamos nosotros a dejar esta ley hasta el informe de consulta pública, porque si la llevamos a su segunda discusión en la Asamblea Nacional y aprobación posteriormente, seguramente sería entonces torpedeada por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué queremos hacer nosotros? Es un gran banco de leyes, como bien lo manifestó el diputado Barbosa, presidente de la Asamblea, de momento tal que sean herramientas que se le puedan prestar al proceso de transición que vive Venezuela, por supuesto cuando consigamos ese cambio político que tanto nosotros deseamos. En el momento en que eso se produzca, esta herramienta se pudiera aprobar rápidamente en la Asamblea, por eso nosotros estamos haciendo todos los detalles, consultas que la ley exige, para que estas herramientas puedan ser utilizadas por un gobierno de transición y pueda rápidamente recuperar eso que hoy en día estamos nosotros ya haciendo los lobbies necesarios con los distintos gobiernos, con los distintos organismos de inteligencia financiera, pues nosotros entonces después traerlo al país, ¿no? Y que sea invertido. ¿Por qué no se hace ahora? Porque si le devolvemos los reales a los corruptos, a los que son responsables del desfalco de la nación, pues no estaríamos haciendo ninguna favor, pues en este caso, pues a la nación. Diputado, cuando se refiere de estos activos de 300.000 millones de dólares o 400.000 millones de dólares, de esos activos, ¿a qué se refiere? ¿Estas cuentas que han sido congeladas por el gobierno de Estados Unidos o por otras regiones que han sancionado como la Unión Europea? ¿A qué se refiere esos activos? ¿Cómo se materializa, mejor dicho? Bueno, pues por supuesto tiene que ver con esto. Algunas ya congeladas, como bien lo han informado pues el Departamento del Tesoro estadounidense, y otras que están por congelarse. Y esto tenemos nosotros que informarlo. Hay un trabajo de inteligencia financiera que están haciendo más de 11 países de la Unión Europea, que están haciendo países en el continente americano, y que por supuesto pues cuentan también con el asesoramiento y también con la colaboración de la Comisión de Contraloría Permanente de la Asamblea Nacional. Es por eso que hemos estado viajando a Panamá recientemente, estuvimos en Colombia, próximamente vamos a estar en México, y de nuevo retornaremos a Colombia para reuniones bastante importantes en relación a esto, porque tiene que ver con eso. Aunque la ley no ha sido aprobada, tenemos nosotros que aprovechar la buena fe de estos países amigos de la democracia venezolana que quieren, confiscar, congelar todas aquellas cuentas que sean de dudosa procedencia, que tengan que ver con elementos de corrupción en Venezuela, y que tiene, por supuesto, implicado el tema de PDVSA, el tema de los CLAP, el tema de Odebrecht y de tantos otros escándalos de corrupción que ya se han detectado, que tienen que ver con la compra de inmuebles que hay en varias partes, paraísos fiscales, con cuentas bancarias que no tienen justificativo alguno, que no pueden cómo justificar su proveniencia. Entonces ya se está procediendo a la congelación de varias de ellas y vamos a seguir profundizando en este tema. No solamente con los funcionarios, que muchas veces no tienen cuentas ni siquiera a su nombre, que ellos lo dicen de manera muy alegre, pero sí a sus testaferros y colaboradores que tienen en el exterior, e incluso
aquellos pues que tienen en Venezuela, que sabemos también cuáles son sus propiedades, sus bienes, y que estamos también trabajando en ello para que en un futuro inmediato pues pueda eso recuperarse para el erario venezolano. ¿Cuáles son algunos de esos nombres de funcionarios que han investigado, que de pronto han arrojado con estas declaraciones o se han vinculado a estos casos por corrupción o supuesta corrupción? Mira, hay más de 55 funcionarios que están en la lista OFAC y que se han catalogado como un peligro para cualquier sistema financiero de cualquier nación. Más sin embargo, hemos querido ir más allá. No podemos nosotros dar nombre de ninguno de estos testaferros, como algunos le llaman prestanombres, porque estaríamos atentando contra los trabajos de inteligencia financiera que se están realizando. No le haremos ningún favor a las investigaciones, pero ya hay una lista que nosotros estamos solicitando que se nos informe para hacerla pública en Venezuela en los próximos días. ¿Va a haber un tiempo para eso? ¿Cuánto aproximadamente? Mira, eso no es un tiempo que tú puedas establecer, porque hay que hacer toda una traza financiera que hay que ir detrás de ella. Es un tema que amerita pues bastante tiempo, bastante colaboración de distintos organismos de inteligencia financiera en el mundo, y no tiene un tiempo estipulado. Lo que sí es que se está procediendo a hacer antes incluso de aprobada la ley, antes incluso del cambio de modelo político en Venezuela, para que en el momento en que se produzca como tal ya tengamos tanto las herramientas de ley como ya los dineros ya detectados en varios sitios, no solamente paraísos fiscales, sino también de países del continente europeo, para proceder de nuevo a la recuperación o a la repatriación, como algunos le llaman también, de esos dineros y de esos activos a Venezuela. Además de la recuperación de esos activos, podría desde la Asamblea Nacional Venezolana dictarse una privativa de libertad contra esas personas que estarían involucradas en estos casos por corrupción. La Asamblea Nacional no puede dictar ese tipo de sanciones. Las sanciones que la Asamblea Nacional puede sancionar, y valga allí la redundancia, son de tipo político, no administrativas ni penales. Pero por supuesto que toda investigación que hace la Asamblea, y especialmente esta comisión, son elementos de convicción para proceder de nuevo a las sanciones penales a través de los tribunales, tal y como pasó con el tema de Odebrecht, que muchas de las pruebas que la fiscal presentó son pruebas que tenía, en este caso, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y hay funcionarios implicados a los cuales se le hace el seguimiento, se le hace la citación, todo el proceso correspondiente, y después ese informe pasa de nuevo, en este caso a la fiscal Luis Ortega, que es la fiscal en el exilio, la que reconoce la Asamblea, para que proceda a las investigaciones penales, y el día de mañana entonces pues tengan que dar cuenta de la justicia de las personas que estén involucradas en hechos de corrupción. Sí, por eso casualmente le consulto. ¿Hay entonces comunicación entre el TCJ del exilio y estas investigaciones que se están realizando desde Venezuela? Hay una triangulación entre el Ministerio Público, entre el Tribunal Supremo del Exilio, entre la Asamblea Nacional, y lo mejor aún, hay una triangulación con todos los organismos de investigación penales, financieros, administrativos, de los países del Grupo de Lima, de la Unión Europea, entre otros más que se estarán sumando en los próximos días también a colaborar con la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias. Escuchamos las declaraciones del presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana, Freddy Superlano, y indicaba que cerca de 400.000 millones de dólares sería el dinero, los activos que se podrían recuperar a través de esta ley que propone el Poder Legislativo para estos casos que se han involucrado o están posiblemente vinculados con casos de corrupción en nuestro país. Es parte de la información. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.